¡Hola! Nosotros somos Profes sin Práctica. Bueno, aprovechando nuestro video pasado, tuvimos muchos comentarios sobre un tema en específico que nos gustaría tratar, ya que nosotros como futuros docentes en nuestro podcast vimos el tema sobre la educación, pero principalmente cómo ha cambiado en temas como el entorno entre estudiantes, entre docentes y cómo ha ido evolucionando. Y ahora que estoy hablando de evolución, para hablar de educación, obviamente hay que hablar de toda la evolución de la educación. Yo creo que para empezar este tema deberíamos empezar primero con cómo era la educación antes y cómo era ahora. Cómo se habla que acá en el caso de Chile, educación tradicional, que era con el profe normalista, que el profe normalista era el profesor que imponía una autoridad, pero esa autoridad no era yo te respeto, tú me respetas. Era como, yo soy el profesor, aquí se hace lo que yo diga, porque lo que tú digas no me importa, porque aquí la figura grande soy yo. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. Y el estudiante, claramente, tenía como un rol más sumiso, el que escuchaba, no tenía derecho a voz ni a voto, tenía que acatar todo lo que decía el profesor. Y el método de trabajo era escucha, memoriza y obedece. Y esto ha ido cambiando en base al protagonismo infantil, que yo creo que la mía tiene muy bueno de esto. Obviamente, si vamos a hablar sobre la evolución de la educación, tenemos que tocar el tema del cómo nosotros entendemos hoy en día a las niñeces, por supuesto. Yes. Recordar que ya no son simplemente personas que escuchan y retienen información, son sujetos a derecho, tienen derecho a opinar, a expresarse, a desarrollarse, y nosotros como docentes tenemos que entregarle todas las herramientas posibles, los espacios y el apoyo en realidad para que ellos puedan llegar a hacer esto. Si buscamos darle como un ejemplo para meternos de nuevo a la educación antigua, es como de cuando los adultos en realidad deciden por los niños. Cuando, no sé, hay que decidir qué día vamos a ir, a dónde, y no sé, le dan 5 opciones a los niños, siendo que los adultos ya organizaron el viaje a tal lugar, a tal día. Está todo listo y nada se va a cambiar. Y nada se va a cambiar. Pero los niños querían ir a otro lado, pero no importa, porque ¿quiénes pagan? ¿Quiénes lo organizan? Los papás. Entonces no importa. Igual, ahora como que hablé de este tema, si lo relacionarlo, a mí me gusta mucho la película Matilda, todo. Entonces, yo siento que todo este tema se conecta mucho con Matilda. Tenemos, por ejemplo, el profesor normalista, en este caso que es Tronchatoro, que... Mi trencita. Siento que es como uno piensa en docencia y yo pienso como en la maestra Miel, en Tronchatoro, en Matilda, pero ahora como que uno va analizando los personajes e igual son muy, más que estereotipados. Siento que está, por ejemplo, la señorita Miel está muy estereotipada. Siento que es como romantizada. Esa es la palabra clave. Siento que, por ejemplo, Tronchatoro era una autoridad que se basaba en el miedo. Todas las niñas le tenían miedo a señorita Tronchatoro y no escuchaba al estudiante y obviamente era como, yo soy grande o pequeño, entonces estoy viendo está mal. En cambio, tenemos su contraparte, que la maestra Miel era como la maestra perfecta, entre muchas comillas, porque siento que es algo muy difícil llegar a ser un docente perfecto, pero era más que nada comprensiva. Ella generaba un vínculo con sus alumnos, que eso igual es algo importante, pero siento que igual es como... No me gusta mucho el vínculo que intentaba generar, porque siento que no correspondía tanto a esa afinidad. Pero el vínculo emocional siento que era muy fuerte, pero ya me estoy yendo del tema. Siento que me gusta que la película represente los dos polos opuestos, las dos caras de la moneda, por así decirlo, y eso es un ejemplo muy bueno porque igual te ayuda como a no romantizar la docencia, porque igual como era maltratada la maestra Miel, igual te ayuda como a pegarte en el pecho para entender por qué no hay que romantizarlo. De
De hecho, otro tema también que podemos meter por abajito es la película de la Sociedad de los Poetas que vimos hace muy poquito, en donde en realidad al profesor no se le romantizaba por ser el profesor, se le romantizaba por el hecho de que él pasó por lo mismo que ellos. Como persona. Porque como el profesor también tuvo las mismas vivencias en el mismo colegio, se ganó a los niños por ese aspecto, entonces por eso los niños comenzaron a admirarlo y como a verlo como una figura así, como de muy alto estigma, y eso obviamente llevó a discusiones y controversias dentro de como cualquier profesor que intente buscar una nueva forma y un método de enseñanza. Yo creo que eso que hablan de Keating era el de Keating. La Sociedad de los Poetas Muertos y de la maestra Miel, yo creo que va relacionado a la identidad docente, que es algo que para nosotros, como ahora como profesores docentes en formación, es algo muy importante que se tiene que abarcar desde ahora. ¿Por qué? Porque la identidad docente no se da cuando a ti te entregan el título así como, toma, Eres docente. eres docente. La identidad docente se forma a través de la... ¿cómo se llama esto? Empieza desde la formación, desde que uno empieza el primer año, luego con la práctica. Eso se va formando, se construye con las experiencias que tú vas a tener, con interacciones que vas a tener aquí en la universidad, luego en la práctica de observación y la profesional. ¿Cómo se llama esto? Que aquí empezamos a crear nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento sobre la educación. Que yo creo que es la experiencia que después, tomando con la escuela, ya de ahí uno va con una base, allá después cuando tenga su primer trabajo y ya después con toda la trayectoria que uno tenga. Sí. Eso es muy importante, la verdad. Igual, si hablamos como de autores y contenidos, tenemos como 3 destacados que yo siento que nosotros lo hemos trabajado mucho más como en el área de desarrollo de aprendizaje humano, que hemos tenido mucho más trasfondo. Pero uno de ellos puede ser, por ejemplo, Paulo Freire, que su educación era basada en la reflexión, el pensamiento crítico, pero sobre todo los estudiantes participaban activamente y podían transformar su realidad. Y yo siento que nuestro rol como docentes no es cambiar, es transformar. Y más que nada igual tenemos a Vygotsky, yo siento que es como el que más nos marca a nosotros, al menos el que más hemos tenido presente y más hemos trabajado con él. Que él decía que aprendíamos mediante la interacción con otras personas y que el contexto social influía mucho en nuestro aprendizaje, y yo algo como que no me daba cuenta porque yo vivía mucho en mi burbuja, como de colegio particular subvencionado, así como, ¿cómo le explico? Cuando llegué a estar con gente como de distintos contextos escolares, uno nota mucho los cambios de conducta y nota mucho también el cómo se controlan o se manejan dentro del aula hasta siendo nosotros universitarios. Y por último tenemos a John Dewey, que más que nada él decía que aprendemos haciendo y a través de experiencias relacionadas con la educación, con la vida cotidiana. Nosotros aprendemos en la práctica y nosotros somos profes sin práctica. De hecho, bueno, muy mencionando que somos profes sin práctica, yo creo que es muy importante el no romantizar nuestra carrera como tal, en donde también nos toca hablar sobre un tema que quizás es un poco complejo, pero que siempre hay que... y conflictivo en verdad, pero siempre hay que tocar, que son las tensiones dentro del profesorado. Acá entra, pero de todo lo que podamos imaginar, la diversidad de estudiantes, las diferentes realidades que bien mencionaba el Fabi. Nosotros nunca sabemos lo que está pasando detrás o mucho más allá en realidad. Las necesidades educativas especiales, las familias, los contextos. Salud. Perdón. Todo lo que esto puede conllevar. De hecho, yo creo que un ejemplo claro de lo que más nos puede complicar ahora que vayamos a empezar es la realidad de la que estamos hoy en día. Porque hoy en día, como bien mencionábamos en un principio, ya no se ve al profesor como una figura de autoridad tan imponente como lo era antes. Hoy hay muchos estudiantes incluso que nos ven como si nosotros fuéramos sus pares o incluso estuviéramos por debajo de ellos. O mismos papás, apoderados en general, tutores, que nos ven de la misma forma o que
mezclan o desautorizan dentro de la casa lo que nosotros hacemos dentro de la clase. ¿Puedo como agregar algo? Por supuesto. Yo siento que igual hablando de tensiones, uno tiene que darse cuenta que, al menos yo pensaba. Ahora sí, volviendo al tema de las tensiones, lo que yo me di cuenta con el tiempo, yo no fui una persona que desde siempre quiso estudiar la docencia, o sea, ser un profesor, sino que fue algo que fui descubriendo a medida que iba creciendo. Me di cuenta de que hay muchas leyes que protegen a los alumnos y muy pocas que protegen a los docentes. Y de hecho, las que están ahora han sido creadas hace menos de 10 años, o la gran mayoría. Dentro de estos mismos 5, y son porque ya llegaron como a un punto límite donde ya se atenta contra la integridad del profesor y sobre todo contra la vida de docentes. De hecho, bueno, muy ligado a esto, se dio... Antes no se hablaba mucho de lo que era la violencia hacia el profesorado en realidad. Investigando nos dimos cuenta de que uno de los años donde más se registran así como violencia hacia docentes, ya sea profesores, directivos o auxiliares, fue entre 2018 y 2019. Es una cifra muy parecida a la que podemos encontrar hoy en día en 2026. Pero antes no se hablaba de lo importante que era esto, el resguardar a nuestros docentes, sino que cuando llegamos de pandemia fue como un tema mucho más a tocar y mucho más a evaluar. Porque yo creo que es porque se empezó a visibilizar más. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el liceo, ¿cómo se llama esto? Una profesora decirle a la niña que tenía mal, fue la tutora, a pegarle a la profesora dentro del liceo. Sí. Entonces yo creo que eso igual, o el caso de la profesora Catilloma, también es un ejemplo muy relevante dentro acá de la región de la violencia hacia el profesor, tanto del alumnado y dentro del mismo sistema también, creo yo. Sí. Bueno, después de todo yo creo que la pandemia nos afectó A todos. Pero yo creo que ese es tema como para otro capítulo. Podríamos hacer otro podcast sobre Vygotsky. Ya muy bueno la eso. Montessori, loco. Voy a hacer todo eso. Bueno, finalmente, para cerrar, yo creo que los tres, como bien mencionamos, somos profes sin práctica. Así que recién estamos comenzando nuestro proceso como futuros docentes, que si bien quizás estamos comenzando con una idea de lo que queremos llegar a lograr o de lo que queremos cambiar, pero siempre vamos a tener que enfrentarnos al nuevo contexto en el que estamos y las nuevas vivencias de hoy en día. Finalmente estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo toda nuestra vida sobre cómo ser y mejorar como futuros docentes y llegar a transformar lo que realmente queremos hacer. Estamos también aprendiendo a ser realistas, a dejar también de idealizar muchas cosas y sobre todo ponernos en primer lugar a nosotros, porque siento que es lo que más pasa cuando uno es docente, que descuida mucho su integridad como persona para cuidar la integridad de muchas otras personas. ¿Algo que diga, Sonia? No, yo creo que complementando lo de ustedes dos, tenemos que empezar a visibilizar que la pedagogía no es flores y colores, tiene partes buenas como partes malas, como en todos los trabajos, pero yo creo que lo importante aquí es que se visibilice. ¿Por qué? Porque el profesor es el que le da la base a los niños. Sin profesores la gente no puede avanzar, porque todo se enseña, todo parte con una persona que te enseña. Entonces yo creo que es muy importante que se empiece a valorar realmente la vida del profesor y lo que está haciendo, porque nosotros somos los que formamos personas y ciudadanos para un futuro. Eso. Y bueno, yo creo que para cerrar, podríamos dejarle una pregunta a ustedes, que es ¿qué los haría a ustedes querer ser profesores? ¿Cierto? Es como después de todo lo que escucharon, replanteárselo, pero no en el ámbito negativo, sino de un ámbito mucho más realista y sobre todo neutral. Siempre es bueno saber lo negativo y lo positivo de las cosas. Entonces yo creo que si quieren otro video, like, suscríbanse y comenten. Chao. Chao.